Había un joven, descendiente de Cam, hijo de Noé. Tenía don de gentes, espíritu de liderazgo. Era ambicioso. Le gustaba dominar sobre los demás, que se hiciera lo que él quería. Y lo más importante, no sentía ningún respeto hacia el Creador. Sabía, como todos, la historia prediluviana y el relato del castigo divino. Conocía bien a Noé, antepasado de todos. Pero él no estaba de acuerdo con el juicio de Dios. ¿Por qué el fuerte no puede dominar al débil? No todos los humanos eran iguales. Él decía a sus amigos que hay quien está hecho para mandar y quien está hecho para obedecer, y que Dios no tenía ningún derecho a decirle a él cómo debía de vivir. Ese era el líder humano que necesitaba la banda homicida espiritual. No sabemos cómo fue el contacto entre los seres invisibles y este tipo. Quizá, como en Edén, el líder de los espíritus se presentó ante él. No hacía falta ni serpiente, ni hablar a través de otro animal, o de un holograma representando a un ser humano. Porque, a diferencia de Eva, a este hombre no había que engañarle, solamente ofrecerle poder sobre sus congéneres. Posiblemente este descendiente de Noé supiera que estaba tratando con el mismo ser que habló con la primera mujer, pero él ya detestaba al creador del universo, y la oferta que le hacían los enemigos invisibles del Ser Supremo le gustaba: liderar a los humanos, ser el amo del lugar. Y así sucedió. Bajo la guía de los espíritus rebeldes, este humano, al que la Biblia y la historia dan el nombre de Nimrod, continuó haciéndose más y más popular e influyente. En algún momento debió de surgir un conflicto entre él y sus adeptos, los que rechazaban la guía del Creador, y el resto de sus congéneres, con el aún presente Noé a la cabeza. Entonces Nimrod y los suyos se marcharon a otro lugar. La Biblia indica que este grupo se estableció en la tierra de Sinar, donde decidieron fundar una ciudad. Dicho proyecto contravenía directamente los planes del Creador, quien, a la salida del arca tras el diluvio, había repetido a Noé la instrucción que le dio al primer hombre: llenar la tierra. Para ello, los humanos debían ir diseminándose por el planeta. Pero los planes de los recién instalados en Sinar eran otros. Ellos pretendían congregarse todos en un mismo sitio y hacerse un nombre célebre. Para ello habían planeado edificar una torre cuya cúspide llegara a los cielos. Esto convenía perfectamente a la organización criminal invisible. Cuanto más juntos estuvieran los humanos, más fácil sería controlarlos. Sabían lo efectivo que era el pensamiento de grupo y cómo este método sometía la voluntad de un individuo a la del conjunto. Aparte de buscar celebridad, el proyecto de construcción del primer rascacielos de la historia encerraba quizá otro mensaje en clave. Era como decir al creador: vamos a hacer una torre tan alta que ni siquiera con otro diluvio podrás exterminarnos. Este nuevo desafío, instigado por sus enemigos espirituales, no pasó desapercibido para el soberano universal y su leal familia celeste. De muchos es conocida la historia de Babel, donde Dios confundió las lenguas para dispersar a los que construían esa ciudad. Pero, de nuevo, el no profundizar en los detalles y los porqués desvisten el relato de toda lógica y lo convierten, como el de Edén, en una fábula para niños. Para poder percibir esta crónica como historia real y con un sentido, debemos meternos en la mente del Creador. La clave para entender por qué el Ser Supremo decidió boicotear el plan urbanístico de Babel sean quizás unas palabras que él mismo pronunció: todos forman un solo pueblo y hablan un solo idioma. Esto es solo el comienzo de sus obras, y todo lo que se propongan lo podrán lograr. ¿Qué abarca e implica exactamente esta declaración? Primero de todo, hay que dejar claro que cuando el Creador dice todos forman un solo pueblo, se está refiriendo a los habitantes de Sinar, los que habían rechazado su guía. Noé y los humanos que la habían secundado no estaban concernidos en lo referente ni a la ciudad, ni a la torre, ni a la intervención divina que iba a producirse. Analicemos ahora la segunda parte de la declaración del Creador.
Esto es solo el comienzo. Todo lo que se propongan lo podrán lograr. ¿En qué podía estar pensando el arquitecto universal al pronunciar estas palabras? La Biblia deja claro que el Ser Supremo del Universo tiene la capacidad de ver el futuro. De hecho, el Antiguo y el Nuevo Testamento están llenos de dichas predicciones. En algunas, este ser no tenía ni que proyectar su mente al futuro, ya que se trataba de acciones que él mismo iba a ejecutar llegado el momento. Pero en otras, en las que él no iba a intervenir directamente, sí necesitó utilizar esa capacidad visionaria para ver los acontecimientos futuros. ¿Qué es lo que él vio en Sinar que le hizo comprender que debía intervenir? No era la torre en sí. Al fin y al cabo, después de aquello, se construyeron muchas ciudades. Se edificaron templos, construcciones altas e impresionantes, y él no hizo nada para impedirlo. Tampoco lo ha hecho en nuestra época, destrozando los rascacielos de Manhattan o de cualquier otro lugar. El problema tampoco debía ser el hecho de que esa gente se negara a expandirse por el planeta, pues los humanos que habían apoyado a Noé sí que lo harían. El problema era que aquello era solo el comienzo. ¿El comienzo de qué? ¿Qué vio el creador proyectando su mente hacia el futuro? Bueno, eso es muy fácil de saber, puesto que ese futuro del pasado es nuestro presente. Ese futuro es nuestra sociedad. Durante siglos, los descubrimientos científicos y progresos tecnológicos avanzaron a paso de tortuga. Entre el siglo XVIII y la primera mitad del XX, estos saltos tecnológicos cobraron mayor velocidad. El carbón, la electricidad, el automóvil, el teléfono, las medicinas. Pero en la segunda mitad del siglo XX, dicho progreso se disparó. La era digital ha supuesto el pistoletazo de salida para una expansión tecnológica sin límites en muchos campos. Poco podían imaginar los poseedores de las primeras televisiones que 60 años después cualquier persona tendría acceso a miles de canales desde la pantalla de un teléfono. Tampoco creerían los que usaron los primeros teléfonos móviles del tamaño de un ladrillo que 40 años después, además, verían a su interlocutor. O que podrían encender y apagar los electrodomésticos de su casa desde ese dispositivo. Esto, y mucho más, ha sido posible gracias al mayor descubrimiento tecnológico de nuestra raza: Internet. La mente humana ha sido capaz de crear un universo virtual mundial donde cada ser humano puede interactuar con otro desde cualquier punto del planeta. Cada nuevo producto o actualización deja anticuado en pocos meses a su versión anterior. Difícilmente comprendería un humano del siglo XIX el mundo en 1980. Los que nacimos en esa década no podíamos imaginar dónde llegarían los avances tecnológicos en 40 años. Estamos en 2023. ¿Podemos imaginar lo que permitirá la tecnología en 2050? Pero, ¿y la cara oculta? ¿Hay una cara oculta en el avance tecnológico? Por supuesto que la hay.